Manasés, rey malo que se arrepiente de su maldad, y Dios los perdonó. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 55 años. En Jerusalén su madre se llamaba Hepsiba. Se portó muy mal con Yahvé, imitando las pésimas prácticas de los pueblos a los que Yahvé había quitado el país para dárselo a los israelitas. Volvió a construir los santuarios de las lomas que había destruido. Su padre Ezequías levantó altares al dios Baal. Hizo un tronco sagrado semejante al que había hecho Ahab, rey de Israel. Se arrodilló ante todas las estrellas del cielo y las adoró. Construyó altares en los patios de la casa de Yahvé, de la cual te había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todos los astros del cielo en los dos patios de la casa de Yahvé. Sacrificó a su hijo por el fuego, practicó los presagios y la magia. Hizo traer adivinos y brujos, haciendo sin cesar lo que Yahvé condena y provocando así su ira. Incluso colocó el tronco sagrado de la diosa Será en la casa de Yahvé, a pesar de que Yahvé había Manasés, a un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Dicho a David y a Salomón, su hijo: en esta casa mía en Jerusalén, que elegí de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ya no permitiré que mi nombre ande errante fuera de la tierra que di a sus padres, con tal de que ustedes traten de actuar según toda la ley que les di por medio de mi servidor Moisés. Pero no escucharon, y Manasés los llevó a hacer cosas peores que las que habían hecho las naciones que Yahvé había exterminado ante los israelitas. Entonces habló Yahvé por boca de sus siervos los profetas, diciendo: Manasés, rey de Judá, ha multiplicado las acciones pésimas y ha actuado peor que los mismos amorreos. Ha sido causa de que también la gente de Judá pecara con sus repugnantes imágenes. Por eso voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá un mal tan grande que a quienes lo escuchen les zumbarán los oídos. Jerusalén y sus reyes van a tener la suerte de Samaria, y de la familia de Ahab fregaré a Jerusalén como se friega un plato para limpiarlo, y después lo vuelven al revés. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Arrojaré el resto de mi pueblo y lo entregaré en manos de sus enemigos, para que sean su presa y botín, pues hicieron lo que me desagrada y me hicieron enojar desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Manasés derramó también sangre inocente en tal cantidad que llenó a Jerusalén de puntas de Judá, además de los pecados con que hizo pecar a Judá. Lo demás referente a Manasés, todo cuanto hizo y los pecados que cometió, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Manasés, lo sepultaron en el jardín de su casa, en el jardín de Usa, y su hijo Amón reinó en su lugar. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló, lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad.
llevando la palabra a través de una canción. ZHD, el clásico. Segunda parte, 2 Crónicas 33. Y Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé, imitando las costumbres abominables de las naciones a las que Yahvé quitó el país para dárselo a Israel. Volvió a edificar los santuarios altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo troncos sagrados, se postró ante todo el ejército de los cielos y le sirvió. Construyó también altares en la casa de Yahvé, de la que Yahvé había dicho: en Jerusalén estará mi nombre para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los 2 patios de la casa de Yahvé, y sacrificó a sus hijos por el fuego en el valle de Benjimé. Practicó la adivinanza, la magia y la hechicería. Estableció espiritistas y adivinos, haciendo mucho mal a los ojos de Yahvé y provocando su cólera. Colocó el ídolo que había fabricado en la casa de Yahvé, de la cual había dicho diosa. David y a Salomón su hijo en esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre y no apartaré más el pie de Israel. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. De sobre la tierra que di a sus padres, con tal que procuren hacer según todo lo que les he mandado, según toda la ley, los decretos y las normas ordenadas por Moisés. Manasés desde concurrían los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que las naciones que Yahvé había exterminado delante de los hijos de Israel. Habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Entonces Yahvé hizo venir sobre ellos a los jefes del ejército del rey de Asur, que apresaron a Manasés con ganchos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando se vio en angustia quiso aplacar a Yahvé, su Dios, humillándose profundamente en presencia del Dios de sus padres. Rezó a él y Dios accedió, escuchó su oración y le concedió que volviera a Jerusalén y reinara nuevamente. Entonces supo Manasés que solo Yahvé es Dios. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el torrente, hasta la entrada de la puerta de los peces, cercando el Ofel, y la llevó a gran altura. Puso también jefes del ejército en todas las plazas fuertes de Judá. Quitó de la casa de Yahvé todos los dioses. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Extraños, el ídolo y todos los altares que había construido en el cerro de la casa de Yahvé y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reedificó el altar de Yahvé y ofreció sacrificios de comunión y de alabanza, y mandó a Judá que sirviera a Yahvé, el Dios de Israel. El pueblo aún ofrecía sacrificios en los lugares altos, pero nada más que a Yahvé. Los demás hechos de Manasés, su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Teel, Dios de Israel, se encuentran en los hechos de los reyes. Israel asimismo su oración y cómo fue escuchada, y todos sus pecados y apostasía, los sitios en que edificó santuarios altos y levantó troncos sagrados e ídolos antes de hacer penitencia, están escritos en los hechos de Josá. Y se acostó Manasés con sus padres y lo sepultaron en el huerto de su casa. En su lugar reinó su hijo Amón. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al pecador sincero le da una oportunidad. Aprovecha y arrepítate de tu maldad. Manasés era un rey malo, lleno de maldad, pero cuando Dios los humilló lo reconoció. Dios al
El clásico de Fruit.